que aquí nadie, absolutamente nadie, va a aceptar que se juegue con la democracia de este país. Ellos parecen que no nos conocen. Nosotros estamos dispuestos, don Guillermo, a defender con nuestra vida la democracia de este país. He visto cómo medios internacionales citan presidentes de otros países o los entrevistan o ponen videos de presidentes de otros países hablando de democracia. ¿Por qué mejor no van y le preguntan a su gente si ese presidente ha hecho algo por ellos? ¿Cómo pueden llamar líder democrático a alguien que no lo quiere su propio pueblo? ¿De qué sirve una democracia, entre comillas, cuando es más bien un Estado fallido que no puede cumplir ni siquiera con su labor principal, que es la labor principal de cada Estado? Darle seguridad a sus ciudadanos. Hay muchas labores, pero la principal es darle seguridad a sus ciudadanos. No pueden cumplir ni eso, y eso le llaman Estado de Derecho. Democracia significa el poder del pueblo. Algunos países que pasaron años criticando a El Salvador, hoy arrestan a sus propios ciudadanos por publicaciones en redes sociales. Han visto esto, ¿no? Países democráticos, países campeones de los derechos humanos, arrestan a sus ciudadanos por publicaciones en redes sociales. Algunos incluso dicen, yo en mi país no tengo seguridad, pero al menos tengo democracia. Déjenme decirle que no lo engañen, usted no tiene ni seguridad ni democracia. Usted lo que tiene es un Estado fallido. Los medios tradicionales despliegan activistas disfrazados de periodistas para difundir mentiras. Y a eso le llaman libertad de prensa. Felicito repito, al presidente Bukele, pero él tiene su estilo que para El Salvador y la situación de El Salvador, y nosotros tenemos también nuestro estilo por acá. Señores, Nayib Bukele se come con yuca a Luis Abinader y le dijo hasta del mal que se va a morir. Bukele aprovechó un mensaje a la nación para decirle unas cuantas verdades. Y yo sé que a Abinader no le van a gustar, pero fueron verdades, aunque les duelan. Repito, al presidente Bukele, pero él tiene su estilo. Nosotros tenemos también nuestro estilo por acá. Resulta que Bukele y Abinader son empresarios ambos, y fueron elegidos por voto libre y directo ambos. Pero su forma de gobernar es totalmente opuesta. Y Abinader, aunque lamentablemente es el presidente de todos los dominicanos, pero no le da ni por los tobillos a Bukele. De hecho, a un presidente como Bukele le debe dar asco, vergüenza y hasta náusea que lo comparen con Abinader o que digan que son colegas, porque son presidentes los dos. Contra vientos y mareas, Bukele es un presidente que está transformando El Salvador, no solo en temas de seguridad, sino en todos los aspectos. Es un presidente que está atrayendo inversiones de todos los tipos y de todos los tamaños en su país. Sin contarles que Bukele ha convertido El Salvador en uno de los países más seguros del mundo, cuando hace apenas años se encontraba entre los países más inseguros. Hoy, El Salvador ocupa el puesto 8 entre los países más seguros del mundo, por encima incluso de Suiza y Luxemburgo. Mientras El Salvador era un país al que todo el mundo temía visitar, hoy es un país codiciado y que todo el mundo quiere visitar, atrayendo a millones de turistas del planeta completo. Obviamente, es un proceso aún en desarrollo, y a El Salvador le queda mucho por recorrer y mucho por avanzar. Pero bastaron varios años de un presidente responsable y con decisión propia para que ese país cambiara de manera radical, para beneficio del pueblo. Aunque Nayib Bukele es empresario, pero este hombre no tiene compromisos con empresarios que tengan intenciones de atracar al pueblo,
pero mucho menos Bukele tiene compromisos con organismos internacionales, ni con agendas extrañas, que solo andan detrás de sus propios intereses y de sus propios propósitos, que solo hacen daño a la sociedad que influyen. El compromiso de Bukele ha sido siempre con el pueblo, y así lo ha demostrado. No es que Bukele está diciendo que va a hacer, y que el país será transformado. No, Bukele no está en campaña. Es que ya lo hizo. Es que ya el pueblo salvadoreño se enrumbó hacia el desarrollo y se está convirtiendo en una sociedad modelo a nivel mundial. Aunque Bukele, como presidente, ya lo es. Es un presidente de verdad, que no le miente a su pueblo y que está dispuesto a dejarlo todo para que ese pueblo cambie sus condiciones de vida. No 4 o 5 familias adineradas, sino el pueblo llano, el pueblo trabajador y el pueblo que paga impuestos. Bueno, pero en su lucha por transformar ese país, Bukele se ha encontrado con innumerables barreras y despiadados ataques, principalmente por el tema de los derechos humanos y de unas organizaciones que solo existen para defender los derechos de los delincuentes, porque de eso se lucran y eso justifica su existencia. Pero Bukele también ha recibido ataques de gobiernos como el de Abinader. De hecho, Abinader y Bukele son como el agua y el aceite, son como la luz y la sombra, como Plutón y Mercurio, que nunca se han juntado y probablemente nunca se junten. Cuando Bukele tomó posesión, invitó a Abinader, pero en respuesta, Abinader le mandó un representante de 5ª categoría, porque ciertamente son presidentes con agendas muy diferentes. Usted no va a ver un solo encuentro donde estos 2 presidentes estén juntos, porque son 2 presidentes distintos. Abinader, que llegó al poder a hacer negocios para que sus socios empresarios se hagan más ricos, y Bukele, que llegó al poder para transformar una sociedad que era la burla y el hazmerreír del mundo. Mientras Bukele transforma y desarrolla El Salvador, Abinader pretende acabar con República Dominicana, con un enfoque totalmente distorsionado, que solo busca destruir lo poquito que habíamos alcanzado y sin hacer ningún tipo de aporte positivo a un país que tanto lo necesita. Lo único que nos está salvando a los dominicanos es el turismo, la minería y las remesas. 3 factores económicos que ninguno depende del gobierno y que ninguno es motivado por las políticas del gobierno, sino por factores externos. Si no fuera por estos 3 rubros, este país ya hace rato que estuviera cerrado, porque el gobierno del cambio ha hecho de todo para destruirnos, pero parece que sobreviviremos a estos 4 años, y esa hazaña nos llevará a ganar el Premio Mundial a la Resiliencia. Desde República Dominicana, con el auspicio de Luis Abinader y del gobierno del cambio, se ha montado una campaña en contra de Nayib Bukele y en contra de su forma de gobernar, sobre todo con temas de derechos humanos, por su lucha contra las pandillas. Desde República Dominicana, con el auspicio de Abinader y su gobierno, a Bukele le están llamando dictador. Y para este presidente dominicano y su gobierno, todo lo que hace Bukele está mal. Claro, el gobierno del cambio está siendo dirigido desde el principio por un grupo de organismos internacionales y por una agenda diabólica que solo ha traído maldición y desgracia a los dominicanos. Algunos países que pasaron años criticando a El Salvador, hoy arrestan a sus propios ciudadanos por publicaciones en redes sociales. Han visto esto, ¿no? Países democráticos, países campeones de los derechos humanos,
arrestan a sus ciudadanos por publicaciones en redes sociales. Como acabamos de escuchar, Bukele aprovechó un mensaje a su pueblo para mandarle sus fundazos a Luis Abinader. Mientras el gobierno dominicano se ha encargado de desacreditar el gobierno de Bukele por su lucha contra las pandillas, en República Dominicana, ese mismo gobierno anda apresando a comunicadores por publicaciones en redes sociales y por difamaciones privadas. Solo en el gobierno de Hipólito y en este de Abinader hemos visto que el poder se usa para apresar comunicadores por publicaciones en medios de comunicación. Desde que empezó su régimen, Abinader priorizó su gobierno en perseguir a todo el que se expresaba en redes sociales con críticas muy ácidas hacia el presidente o hacia el gobierno en general. Pero con esto, Luis Abinader, no te meta basura, que tú no eres nadie. Dios es grande y poderoso. El pueblo, ya impotente y desesperado, comenzó hasta a faltarle el respeto al presidente, ofreciéndole machetazos, tiros, o llamándole presidente del diablo, basura, como fue el caso de Irene Sosa, la más dura, que fue apresada por llamarle basura a Abinader, porque éste tenía intenciones de prohibir la Biblia en las escuelas. Como la más dura es evangélica, entonces se incomodó feamente con Abinader y le dijo sus verdades. De inmediato la mandó a apresar, y a esta doña la obligaron a pedir 4 años más para Abinader, y así la soltaron. Y con lo único que yo me vuelvo lo que te de vender mi rancho, a mandarte a matar a ti, es si te metes con la iglesia, con la Biblia, porque es que esto es sagrado, esto es sagrado. Luis Abinader, coge tus hijas, tírala para el infierno, pero con Dios no te metas. Si tengo que vender mi ranchito, lo vendo para mandar. Todos conocemos el afán de este gobierno inservible de aprobar una ley mordaza para tener control de las redes sociales y para coartar la libertad de expresión en redes. Desde el día 1 en el gobierno, Abinader ha hecho de todo para pasar esta ley, y cada vez que el pueblo se distrae, ahí meten la maldita ley. Y ya Abinader juró que no se va del poder sin que se apruebe esa vaina, porque las redes sociales hay que prohibirlas, o al menos controlarlas. Tuvo facilidades de transporte con un helicóptero de procedencia dudosa. No era de procedencia dudosa porque en ese tiempo no había ningún sometimiento. Yo utilizaba un helicóptero de un grupo, ese día se dañó ese helicóptero, mandaron ese y ese lo utilicé por ese día. Todos los presidentes que tienen cosas que esconder y que quieren gobernar en la oscuridad andan detrás de que se prohíba o se regule el uso de redes sociales, ya que por aquí sale todo, de todo el mundo, y por aquí se desnudan a los farsantes que viven haciendo negocios con capos, con lavadores, que viven escondiendo millones en paraísos fiscales y que gobiernan con agendas oscuras que el pueblo no debe conocer. Como Bukele es un presidente serio, un presidente que se respeta, un presidente transparente, no es compatible con Abinader, que es un presidente que todo lo quiere hacer en la oscuridad, donde no se sepa nada y donde el pueblo no se entere. Por eso Abinader no quiere saber de Bukele, como tampoco quiere saber de Trump y mucho menos de Milei. Son presidentes que llegaron al poder gracias a las redes sociales y hoy por hoy son los mejores presidentes para sus pueblos. No son presidentes perfectos, pero su esfuerzo, su dedicación y su sinceridad brota y se nota de lejos,
haciendo cambios importantes y positivos para sus países y para su gente. Es una pena que uno, siendo dominicano, tenga que estar defendiendo presidentes de otros países por encima del nuestro. Pero la verdad hay que decirla, aunque duela. Y para eso tenemos las redes sociales, que tanto bien les hacen al pueblo. Aunque Abinader se ponga como el diablo prendido en candela.